Hola queridos amigos, de nuevo nos encontramos con ustedes en este espacio tan importante para la salud integral, Salud Mental by Sin Esquemas. Este es su espacio, el espacio dedicado a todos ustedes para saber acerca de sus necesidades. Nos ocupamos de traer los mejores profesionales en el área y hoy me acompaña una gran psicóloga, la psicóloga Aisha Khan. Bienvenida Aisha. Gracias, muchas gracias Ileana. Aisha tiene una excelente formación profesional, egresada de INTEC con una maestría en Psicología de la Salud, especialidad en psico-oncología y terapia familiar sistémica. Además de eso, labora a nivel profesional en el espacio Troncoso Bello y Psicomed. Además de eso, es psicóloga en el Instituto Oncológico Heriberto Peter, en el Departamento de Pediatría, donde trata a niños y adultos diagnosticados con cáncer. A propósito de este mes de octubre, donde conmemoramos el Día Mundial acerca del cáncer de mamas. Aisha, es de verdad un verdadero placer tenerte. El placer es mío. Cuéntame un poquito, ¿qué es la psicología de la salud y la psico-oncología? Bien, mira, Ileana, la psicología de la salud surge en un momento, ya desde ese modelo muy biomédico, ¿verdad?, donde se da reconocimiento a la incidencia que tiene la conducta del ser humano en, digamos, el mantenimiento y la prevención de la salud o el origen y la evolución de las enfermedades. Una vez se vuelca la mirada a esta incidencia en la conducta, pues surge esta disciplina de la psicología de la salud. Y de esto se trata, de que el psicólogo de la salud pueda acompañar a personas que viven un proceso de salud y enfermedad, a sus familiares, pacientes que han sido diagnosticados, a sus familiares, y también que, digamos, es la añoranza que tengo de que en mi país y en mi sistema de salud, pues podamos tener visibilidad nosotros los psicólogos de la salud. También estamos capacitados para acompañar en cuanto a creación de protocolos, regulación de estos protocolos que van a ayudar al paciente a poder manejar de una forma apropiada a nivel psicosocial lo que viene como consecuencia de un diagnóstico que ya sabemos cambia vidas. Sí, así es. Entonces, la psico-oncología, ¿cómo se relaciona con eso? En el ámbito de la salud, los pacientes oncológicos, pues son pacientes que también tienen unas necesidades específicas. No es lo mismo un paciente que ha sido diagnosticado, por ejemplo, con diabetes, a un paciente que ha sido diagnosticado con una enfermedad oncológica. Entonces, la psico-oncología es esa disciplina o especialidad que busca dar acompañamiento emocional y psicosocial a esos pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad oncológica neoplásica y a sus familiares, por cierto, que tienden a ser estos cuidadores o pacientes secundarios, como muchas personas los describen. Que son realmente impactan de una manera muy importante y de eso tú nos ampliarás más adelante. Me gustaría saber cómo llegan los pacientes donde ti, o sea, tanto a nivel público como privado, porque sé que, como recién dijiste, te interesa que la salud pública, que la salud llegue a todos, y como trabajas en ese sector, ¿cómo llegan uno y el otro? A nivel privado es muy común que el paciente llegue luego de haber recibido el diagnóstico. Digamos que un oncólogo o su médico familiar pues ha hecho ese referimiento a psicología porque reconoce que el paciente lo necesita o la familia en general lo necesita. Sin embargo, a nivel público ahí ya tenemos otros retos. Es poco común que se hagan estos referimientos y aprovecho este espacio para hacer un llamado a todos estos médicos a que comiencen a darle calorcito a la importancia que tiene el acompañamiento psicosocial ante un diagnóstico de cáncer. Pero por lo regular, cuando el paciente, o en mi práctica, vamos a hablar desde mi experiencia, a nivel público, cuando el paciente... antes de que el paciente reciba la noticia, es muy común que los médicos con los que trabajo en el equipo a nivel interdisciplinar, pues me contacten para poder acompañarlos en esa entrega de la mala noticia, que es un momento muy crucial en cómo se va a desarrollar todo este proceso del paciente y de la familia ante el diagnóstico.
En tu experiencia, ¿me puedes decir si tienen conciencia de que hay un espacio para la salud mental, para poder sobrellevar los diagnósticos, para sobrellevar todo lo que son las respuestas individuales, familiares y cómo se adaptan a esa pérdida de salud? Ujú. Por lo regular, y yo he tenido que modificar mucho mi diálogo cuando vienen esos pacientes a una primera consulta, en especial al sector público, porque llegan sin una explicación previa de qué se trata ese acompañamiento psicológico y muchos llegan ya con un estigma. Esto es muy común, el estigma de cuando veo esta hojita de referimiento o ya la factura que dice psicología, wow, pero ¿en qué momento el doctor entendió que yo tengo un problema mental y necesito ayuda de un psicólogo? Yo no. Y es una palabra que no me gusta utilizar, pero es lo que coloquialmente se entiende. Yo no estoy loco. Eso han sido frases que he escuchado de pacientes. Entonces, me he tomado la tarea de antes de iniciar, digamos que esa primera entrevista, ese primer acercamiento, pues hacer una introducción a modo de presentación de ¿por qué es este espacio? ¿Qué se busca en este espacio? ¿Por qué estás tú aquí hoy? Y ya luego entonces ir enganchando al paciente a que comprenda, este es un espacio seguro, sano, que a diferencia de esas salas de espera, de esos encuentros con el médico que muchas veces son encuentros rápidos o que los dejan muy aturdidos, dentro de todo este mar de preocupación hay un espacio en este centro donde puedes ser escuchado, donde puedes ser tú, donde puedes llorar si así lo necesitas, y esto le da un alivio tan grande al paciente que no tiene precio. Entonces esa aclaración previa es muy importante, que el paciente entienda por qué estoy aquí, cuál es la utilidad de este espacio psicológico. A mí me da mucha tranquilidad que contemos en nuestro país con personas tan formadas como tú, porque me da la certeza de que nuestros niños y nuestros adultos van a estar bien atendidos. Esa es la parte vital y eso es lo que nosotros queremos aquí. Mira, Aisha, luego de esa primera entrevista, vamos a decir introductoria, para bajar un poquito la ansiedad y que ellos puedan entender el servicio que tú ofreces, ¿qué pasa justo al momento de abordar el diagnóstico? ¿Cómo se da en tu experiencia? ¿Quiénes buscan más, los adultos o los padres con sus hijos? ¿Quiénes buscan más esa ayuda? Por lo regular, quien busca la ayuda para el acompañamiento es o un familiar de un paciente adulto o un familiar de un paciente pediátrico, por ejemplo, porque hay mucha preocupación en el entorno de cómo va a tomar esta noticia, qué repercusiones va a tener, y hay mucho desconocimiento sobre todo. Pero sí he tenido pacientes que vienen por voluntad propia de cómo entonces yo voy a manejar esto por mí y para mi familia. Y ya ahí pues el trabajo es hermosísimo. Pero los padres sobre todo muestran una mayor búsqueda, una búsqueda constante de información, porque tienen que lidiar no solamente con sus respuestas emocionales, conductuales, fisiológicas en muchas ocasiones, también tienen que lidiar con la respuesta del niño que ha sido diagnosticado y probablemente del resto del núcleo familiar, hermanos, hermanas, un abuelito que vive en casa que necesite comprender de qué se trata esto. Los padres en su mayoría son quienes buscan más acompañamiento en este momento del diagnóstico. El diagnóstico de cáncer siempre es difícil, pero me gustaría saber ¿qué características tienes para abordarlo con los niños? Okay. ¿Cuál es el protocolo con niños? Bueno, voy a hablar un poquito del protocolo en general, de esa comunicación de una mala noticia, y luego entonces me enfocaré en cómo lo hago comunicándoselo al niño directamente, por ejemplo. Existen pasos, digamos, que son vitales para todo profesional de la salud mental ante la comunicación de una mala noticia. Uno de ellos es, y el primero y más importante, yo diría, es poder tener un espacio adecuado, apropiado, un espacio seguro, donde ese paciente sienta contención emocional, privacidad, donde se sienta conectado con la persona que le está dando la noticia o con los familiares que le acompañan, que eso también es importante, que el médico pueda, y un segundo paso, yo diría, cuestionar y observar qué está sucediendo,
bajo qué circunstancias llega ese paciente a recibir esa noticia, está solo, está acompañado, qué sabe ya el paciente de su proceso, qué no sabe, qué quiere saber, qué no quiere saber. Todo esto es importante que el médico indague como un paso antes de dar la mala noticia. Y ya al momento entonces de compartir, de comunicar, es importante que se haga de una forma gradual, pero más que nada de una forma clara. A veces caemos, Ileana, yo diría que hasta por una protección personal, caemos en dar falsas esperanzas a esos pacientes y esto puede tener consecuencias muy graves a lo largo del proceso. Entonces hay que ser muy cuidadosos y delicados con esto y dar la noticia de una forma que el paciente entienda, de una forma apropiada, obviamente, humana, empática, pero que el paciente entienda y quede clara la información. Y ya luego, pues, en última instancia, pues dar un espacio a que el paciente comience a hacer sus preguntas, exprese dudas, exprese esas respuestas emocionales y que el médico pueda contener en el momento, responder preguntas y entonces referir al profesional de la salud mental que ya va a abordar de una forma más amplia. Con respecto a los niños, pues aquí ya sí es un poquito más delicado. Yo suelo reunirme primero con los padres que ya tienen probablemente la noticia, si no es que yo la dio el médico en acompañamiento mío. ¿Cuán frecuente se da eso? ¿Que la des tú o que la dé el médico? ¿O que la den ambos? Porque también a veces eso se da. Me río porque ojalá los médicos que nosotros pudiéramos hacer esta parte, pero la verdad es que no nos corresponde. Sí nos corresponde estar presente y pues dar un seguimiento posterior a la entrega de la noticia, pero quien debe dar la comunicación del diagnóstico es el médico especialista que está llevando el caso, en este caso el oncólogo. Pero sí está siendo muy frecuente en mi práctica que se dé en un espacio integral, en un espacio multidisciplinario donde están todos los especialistas que intervienen y están los profesionales de la salud, y ahí participo yo entonces y hago todo este preámbulo que te había comentado de asegurarme de que el espacio sea un espacio apropiado, seguro, de contención, de que el paciente vaya entendiendo por dónde se acerca la cosa, de cuestionar, y ya le doy participación al médico para que conecte con el paciente y pueda expresar la noticia, pero esto es responsabilidad de su médico. Te decía que con respecto al abordaje con los niños, ya aquí entramos en un tema un poquito más delicado, porque no solamente va a repercutir el entorno familiar, en muchos casos cómo lo manejan los padres, cómo lo maneja la familia, también va a tener mucha incidencia en cómo se va a tomar la noticia, la edad del niño, la etapa del desarrollo en la que se encuentre, la madurez correspondiente a esa etapa del desarrollo, y esto es algo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud pues tener en cuenta, porque no es lo mismo dar una noticia a un niño de 2 o 3 años que por su capacidad intelectual no va a entender lo que significa esta enfermedad. Pero un niño de 2 años sabe si duele. Pero sabe si duele. Se resiste a veces a ir al pediatra y no imagino la resistencia pues que pueda tener al asistir a una sesión de quimioterapia. Tiene miedo a la separación de los padres en el momento en el que me llevan a solas al cuartito o me entran en un procedimiento. Sí siente y hay muchas respuestas emocionales. Entonces fíjate que ahí ya hay todo un abordaje distinto. Sin embargo, un niño ya mayor, por ejemplo, de 7 años, que tiene otra capacidad de comprensión, usualmente él va a hacer las preguntas. Y en base a esas preguntas, en base a esa curiosidad que muestra, pues entonces nos corresponde a nosotros y a los adultos alrededor ir respondiendo. Algo muy importante aquí es que la información que se comunique sea certera y apropiada, como había comentado anteriormente. Hay padres que ocultan información o mienten para suavizar. Sin embargo, se corre el riesgo de que
y sabemos que en estas etapas hay mucho de que todo está centrado en mí. Bueno, si algo está pasando es porque hice algo malo y esta es una consecuencia de que pellizqué a mi hermanito o de que me porté mal en el colegio. Es muy importante tener cuidado con esto, porque los niños pueden interpretar la información de una forma distinta, O sea, que irse a ese mundo imaginario. Sí, abordar el diagnóstico desde la terapeuta y con la familia hace que todos se unan en un mismo criterio. Así es. Y tú le das directrices, por ejemplo, a los padres acerca de cómo debe ser su rutina, cómo contestan las preguntas, cualquier curiosidad que tengan. Y eso pues ayuda. Cuando el papá decide colaborar, pues colabora. Claro. Y sabemos, todos sabemos que esconder no es más que posponer dolor. Posponer dolor. Y entonces eso ahí mismito pues repercute puede lacerar gravemente la confianza, puede lacerar varias cosas. Los niños es un mundo diferente porque también tienen que lidiar con la escuela. ¿Cómo se da eso y si tienes algún contacto directo con los profesores o tú solo le das la información al padre? Nosotros en ocasiones sí solemos acercarnos al espacio educativo porque es muy importante que toda la comunidad sepa, porque un niño es un sistema, es parte de un sistema también, y como parte de un sistema es importante que toda la comunidad, todos los integrantes de este sistema pues estén al tanto de qué está sucediendo, por qué, cuáles son las secuelas psicosociales que tiene un diagnóstico en el niño y cómo entonces abordar. Sí he tenido maestros, por ejemplo, que se acercan pidiendo orientación. Es algo, por lo menos en mi experiencia, que ha sido poco usual, pero sí ha sucedido y eso me llena también de mucha satisfacción. Pero sí, es importante tener ese contacto. Y los padres, bueno, que piden información, piden referimientos, piden cartas, piden explicaciones médicas y desde nosotros, del punto de vista psicológico, para poder presentar el caso a la escuela. Qué bueno que tú lo mencionas, porque sería importante incentivar eso, porque los niños los pequeños se pasan 5 horas, pero los adolescentes se pasan más horas. ¿Cómo son los desafíos del adolescente ante un diagnóstico de una enfermedad crónica, una enfermedad rara o un diagnóstico de cáncer? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las herramientas que necesita el adolescente, que sabemos por experiencia que están en una etapa de transición? De muchos cambios. Y de muchos cambios. Entonces, para ellos la parte más importante es la social. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué otros factores influyen y qué herramientas tienes para ellos? Cuando trabajo con adolescentes, este tema del diagnóstico, para mí es muy importante primero explorar. De dónde viene este paciente, qué conocimientos tiene, qué significa para él, por ejemplo, la palabra cáncer, explorar qué hay ahí dentro rondando en esa cabecita, porque muchas veces lo que hacen es buscar información a escondidas, no la expresan directamente, sabemos que tienen sus barreras en esta etapa de la vida. No expresan directamente preocupación, hacen esa gran pantalla, pero hay mucha ansiedad que está trabajando dentro y buscan información fuera y muchas veces esto tiende entonces a generar todavía mayor ansiedad y llevármelos a una posible depresión. Entonces, clarifico mucho qué está sucediendo en la cabecita de ese adolescente, qué sabe, qué piensa, cuál es su percepción sobre la enfermedad, sobre los cambios en la rutina que ha tenido que vivir, sobre su imagen corporal, que esto es un tema muy importante en los adolescentes que pasan por un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, o por algún proceso quirúrgico. He tenido adolescentes que tienen que ser amputados de miembros de su cuerpo por un osteosarcoma, por ejemplo. Y es muy importante conocer la percepción que tienen de su imagen y trabajar entonces autoestima, autoconcepto, autoimagen. Esta parte es importantísima. A pesar de que los adolescentes, como tú dices, enfrentan muchos retos, el grupo, en tu experiencia a nivel escolar y social, ¿cómo lo toma? Porque los adolescentes también son muy sensibles y muy solidarios. Solidarios, sí. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se engancha todo eso que viene resultando de gran ayuda para los padres
Y el hecho de que sean solidarios, pues en cierto modo garantiza que ese adolescente dentro de la condición que no es permanente o pudiera ser permanente y terminal, que de eso vamos a hablar ahorita, dentro de su condición, ¿cómo se da todo eso para beneficiarlo a él? Porque aquí lo que buscamos es el beneficio del paciente. Ese apoyo social, como mencionas, es crucial, es muy importante, especialmente en esta etapa del desarrollo que es la adolescencia. Y fíjate, yo he quedado muy impresionada con los casos de adolescentes que he tenido, porque la receptividad con la que el grupo, los amigos, el aula, los maestros, la comunidad educativa recibe la noticia, le da el seguimiento constante, esas videollamadas, me he encontrado en medio de videollamadas, ¡ay, está entrando mi psicóloga! Y el chico chulo. Ahí en cama, pues hablando con su equipo, con sus compañeros del colegio, y me llena de satisfacción saber que más que ese temor de qué dirán, qué pensarán los demás, es el pensamiento del adolescente en ese momento es tengo un grupo de personas que me apoya, que está pendiente de mí, que me acepta tal cual soy, aunque ya no tenga pelo, aunque me falte una pierna, y están dispuestos a mandarme la tarea por chat, a darme seguimiento. Los maestros y las escuelas han sido muy flexibles también en dar, por ejemplo, hasta exámenes de forma virtual. Qué bueno. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con esta interesantísima charla con Aisha.